Hola, molt bon dia. Bon dia a tothom. Gràcies a totes i a tots per venir. Bé, anem a començar aquesta taula. Sisplau, prengueu posicions. Gràcies. Bé, ara us presentaré els ponents. Primer em presentaré jo de manera molt breu. Jo soc Fran Sánchez, soc regidor de polítiques LGTBI de la ciutat de Ripollet, que és una ciutat d'aquí al voltant de Barcelona, i dir-vos que des dels municipis s'ha començat a fer feina en polítiques LGTBI amb regidories específiques, com són el cas de Ripollet, Santa Coloma o Terrassa i Barcelona, i a més s'ha creat una xarxa de municipis LGTBI en el qual està oberta a qualsevol ciutat de Catalunya que es vulgui sumar, que està fent una feina bastant engrescadora i de la qual us sumem a qualsevol regidor o regidora que estigui per aquí o que sapigueu que es vulgui sumar, que s'adreci a qualsevol de nosaltres. Bé, si us sembla, després d'aquesta petita descripció, us presentaré una miqueta el primer ponent. Pasaré al castellano por temas de traducción, ¿de acuerdo? Bien, será Gerard Colplanas. Es doctor en Sociología y director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad de Vic, Universitat Central de Cataluña. Desde la línea de búsqueda de estudios lésbicos, gays, trans y queer, ha coordinado diversos proyectos en relación a las políticas de igualdad LGTB, como el proyecto Osona, una comarca con todos los colores. Ha publicado, entre otros, el libro Dibuixant el gènere, Dibujando el género. Bien, Gerard. Tienes 15 minutos. Te iré advertiendo. Molt bé, doncs vaig ràpid. Bé, en aquesta presentació el que faré serà començar primer explicant el procés des que vam començar a treballar amb l'Ajuntament de Barcelona a quan arriba el repte de treballar en altres entorns i a continuació plantejaré quins són els reptes d'aquestes polítiques fora de les grans ciutats i també mostrant algunes de les iniciatives que s'estan portant a terme per resoldre'ls. En primer lloc, el 2008 l'Ajuntament de Barcelona ens encarrega elaborar part del diagnòstic previ a l'elaboració del pla pel col·lectiu LGTB. Es tracta del primer ajuntament que fa un encàrrec d'aquestes dimensions, hi ha pocs referents i decideix fer una diagnosi molt potent. Aquest és el lema que s'adopta i aquests serien com les parts d'aquesta diagnosi que es fa. En primer lloc, es fa un inventari de les polítiques municipals perquè en primer lloc calia saber quins departaments estaven actuant o no en relació a aquest tema. En segon lloc, es van fer 24 entrevistes per saber les opinions i necessitats que veien les associacions LGTB. En tercer lloc, es van incloure 10 preguntes a una enquesta que fa periòdicament l'Ajuntament de Barcelona a una mostra de 1.000 persones i la part que vam fer més directament nosaltres va ser diagnosticar quines eren les necessitats de la població LGTB. En aquest sentit ens vam basar en un qüestionari electrònic que va rebre 454 respostes, 21 entrevistes a informants clau i a persones grups específics perquè sabíem que el qüestionari electrònic tindria un biaix molt clar, sabíem que hi hauria bàsicament gais de classe mitjana i d'unes determinades edats i per tant necessitàvem eines que ens permetessin poder conèixer realitats i necessitats d'altres col·lectius. I finalment 4 grups de discussió també en aquesta línia de reforçar grups que sabíem que segurament no estarien arribant a través de l'enquesta electrònica. I finalment es va fer una recerca de bones pràctiques d'ajuntaments europeus. En base a aquest procés de diagnosi, després es va fer un procés participatiu que es va basar en 3 eines. En primer lloc, uns grups de treball on vam combinar personal municipal, entitats i experts. Vam fer 7 grups de treball temàtics amb 40 participants en total. La veritat és que la unió d'aquests 3 actors per discutir propostes concretes va ser molt potent i molt enriquidora i va servir per veure quines eren les demandes del col·lectiu i tenies a davant la persona de l'administració que coneixia quines competències hi havia, quins recursos i per tant va ser molt productiu. Vam fer un qüestionari electrònic que no va funcionar tan bé, en aquest cas, vam rebre 51 respostes. Això es devia a 2 coses. D'una banda, que és més fàcil parlar de problemàtiques que plantejar respostes,
Per tant, fer propostes concretes, si no coneixes molt la lògica de la política municipal, doncs no és tan fàcil. I en segon lloc, que com que majoritàriament hi havia aquest desconeixement, la majoria de propostes eren poc concretes. Per tant, cal més treball en l'educació. Molt bé, però ara mateix com ho concretem això? I una altra eina que sí que va anar molt bé va ser aquest fòrum obert de participació, on vam poder exposar les propostes que hi havia damunt de la taula i discutir-les amb la gent que va voler venir d'associacions o a títol individual. En base a aquest diagnòstic i el procés participatiu es va fer un procés d'interlocució amb cada àrea de l'Ajuntament per definir quines mesures concretes es comprometien a portar a terme. En aquest marc d'aquest procés, com veieu, llarg i prou profund, era previ a retallades, va sorgir la possibilitat de demanar un projecte europeu i així va néixer el projecte AHEAD, que és un projecte en el que van participar, finançat per la Unió Europea i amb participació d'ajuntaments i universitats catalanes, italianes, alemanyes, del Regne Unit i hongareses. I en aquest projecte vam fer la primera conferència d'European Rainbow Cities i vam publicar aquest material, que és un llibre amb recomanacions, context i bones pràctiques, que està disponible en PDF en català, castellà, anglès, italià i alemany. És un llibre que continua sent útil, tot i que estaria molt bé que trobéssim la forma d'actualitzar, perquè en aquests 6 anys tenim un munt d'experiències noves que seria interessantíssim poder compartir. Llavors, aquest primer moment, jo crec que queda en gran part retallat, mai més ben dit, queda aturat per les retallades i per tant les polítiques perifèriques i que estaven emergint com les LGTBI són les primeres que se'n ressenten i després d'aquesta aturada el 2015 comença aquest impuls en gran part degut a la llei que hem parlat abans. A partir d'aquest moment a nosaltres ens fa l'encàrrec de fer un pla d'igualtat a Osona, que per qui no ho conegui és una comarca del centre de Catalunya amb 150.000 habitants repartits en 50 municipis. Per tant, veiem que realment el repte és un altre, no podem aplicar la recepta a Barcelona en aquest entorn. La demanda ve formulada per Consell Comarcal, per 3 ajuntaments, una mancomunitat i una associació LGTB, tal com som. I gràcies a la Diputació i la Generalitat podem tirar endavant aquest projecte. Quan adaptem el procés que havíem fet a Barcelona a un entorn com a Osona, decidim fer alguns canvis. Aquest és el títol del projecte, una comarca amb tots els colors, i el diagnòstic el basem una altra vegada en aquest qüestionari electrònic, que tornem a dir que ens torna a funcionar molt bé, rep 114 respostes, tenint en compte la diferència de població de Barcelona, on a més vam tenir molts recursos per fer difusió, i Osona. 114 respostes són molt interessants i, a més, vam tenir una majoria de dones lesbianes i bisexuals responent, cosa que en el nostre context no sol ser obvi perquè normalment la majoria de persones que s'impliquen són gais. D'altra banda, vam fer entrevistes a persones del col·lectiu i a informants clau i un qüestionari a personal municipal, que vam rebre 61 respostes per saber si estaven treballant el tema, si volien formació, si consideraven que no volien formació, etc. Us mostraré 4 cites per veure alguns dels resultats de la diagnosi que crec que també són extrapolables a molts dels entorns de fora de les grans ciutats. En primer lloc, aquesta noia, lesbiana, ens diu: «Som molt poc visibles. Jo rares vegades he vist pel carrer 2 nois fent-se un petó per no dir-te mai. Tenim molt interioritzat que és una cosa de casa nostra, que fora del carrer no cal fer grans demostracions. Aleshores fa que hi hagi menys insults i coses perquè no ho fas visible». Per tant, d'una banda, la invisibilitat, que la paradoxa és que fa que les problemàtiques també siguin menys visibles. Per tant, clar, hi ha menys insults, hi ha menys agressions perquè la gent no s'atreveix a donar-se la mà pel carrer, per exemple. Per tant, és un element important a combatre i que reforça la següent cita. Diu: «He après a no manifestar la meva condició afectiva en públic, tant que ara ja no seria capaç de fer-ho. Malgrat que fa anys que estic fora de l'armari i que faig campanya per la normalització de la diversitat afectiva, he interioritzat no tenir manifestacions afectives en públic». Per tant, com moltes vegades aquest entorn heterosexista o LGTBI-fòbic fa que les pròpies persones ja interioritzem que és una cosa que
que no hem d'expressar perquè és una provocació, inclús moltes vegades es formula així. Això fa que moltes vegades la gent senti que ha de marxar de viure del seu lloc d'origen per anar a la ciutat o que porti vides relativament paral·leles on una part de la seva vida la pot desenvolupar al seu lloc d'origen o de residència i una altra part, com l'oci, l'ha de desenvolupar fora d'aquest entorn més a grans ciutats. Una altra cita que crec que marca diferència, diu aquesta dona, diu: del meu poble, que és de 1.000 habitants, crec que vaig ser jo la primera en dir-ho. Costa més perquè et coneixen més. Quan tu surts també surten els teus pares. Els meus pares els hi deien: la teva filla anirà a l'infern. Per tant, un límit que vèiem a l'hora de fer públic, de sortir de l'armari, era que en un entorn rural la sortida de l'armari implica tot el teu entorn. I per tant, el marge per fer la teva pròpia vida queda molt més limitat per la por a no rebre el suport de la teva família o que la teva família estigui exposada a LGTBI-fòbia. I una cita que crec que mostra bastant la mitjana, pel que hem anat veient a diferents estudis, de què passa als instituts i escoles. Diu: no vaig ser una persona assetjada massa activament. Simplement tenia pocs amics i em deixaven de banda amb els típics insults de maricón, mariquita, si és que se'n poden dir insults. El professorat no intervenia gaire, ja que tampoc se n'assabentava massa, i crec que la igualtat no era un tema que es tractés a les aules. Mai hem rebut classes de sexualitat que no fos l'heterosexualitat. Ningú ens havia parlat d'això amb normalitat. No ha estat fins aquest any que l'associació Tal Com Som va venir a parlar del tema, primera vegada a segon de batxillerat, una mica tard pel que a mi respecta. Per tant, podríem posar exemples més crus, més violents d'homofòbia, però jo crec que aquest és com baixa intensitat, unes agressions que són assumides com a normals, un professorat que té dificultats de saber com intervenir i unes intervencions que són discrecionals. De cop hi ha una professora que aquest tema li importa i, per tant, avisa algú i fa un taller. Però, per tant, no hi ha una pràctica sistemàtica. Bé, aquí també a la comarca hi ha un alt percentatge de població d'origen marroquí i vam voler veure quin era el creuament entre aquests temes. És un tema molt complex en el que ara no podem entrar, però sí que ens va servir per veure que havíem de qüestionar la nostra pròpia mirada quan abordem aquests temes, perquè moltes vegades ho fem des de perspectives etnocèntriques que no acaben o que acaben generant efectes pitjors. I per tant, com hem de repensar la nostra mirada per fer intervencions que reconeguin la pluralitat de religions i de cultures que hi ha al nostre entorn. I en aquest sentit estem fent un projecte ara específicament sobre aquest tema. Bé, en base a aquest procés de diagnòstic vam fer 3 tallers de formació i participació. Cada taller tenia 2 sessions. La primera, formació sobre el tema LGTB i sobre el diagnòstic, i la segona, disseny de propostes. Més enllà d'aquests 2 casos, com sabeu, com hem dit al principi, aquí a Catalunya ara mateix hi ha un boom espectacular d'interès per treballar aquest tema i tenim diferents iniciatives que estan acompanyant ajuntaments i consells comarcals a desenvolupar-ho. Em sembla que és molt interessant, però crec que tenim alguns quants reptes, com deia al principi. En primer lloc, la lògica aquesta de treballar massa per separat. Per tant, com creem dinàmiques que ens permetin treballar juntes. En segon lloc, com intervenim en municipis que no tinguin activisme LGTBI, per tant, no tinguin algú que ens està pressionant, algú que vulgui dialogar. En tercer lloc, com actuem en contextos on és una problemàtica invisible i on la majoria de gent ens dirà: escolta, és que aquí no passa res, quan anem a parlar amb els companys i companyes de l'administració. I l'últim repte per mi és com aconseguim que aquest interès no acabi sent una forma de cobrir l'expedient, d'aprovar plans prefabricats i que es quedin al calaix. Per tant, a mi em diuen que faci un pla, molt bé, aquí hi ha el pla. Faig un acte pel 28 de juny? Sí, faig un acte pel 28 de juny, ve 4 persones, però jo dic que he fet un acte. Per tant, com fem que això siguin realment eines de transformació social? Ja per acabar, vull presentar alguns projectes concrets que han fet ajuntaments de Catalunya i que estan treballant a la línia de combatre aquests possibles riscos. En relació a la participació, per tant, aquests municipis on no hi ha interlocució, en primer lloc dir que actualment a Catalunya, en entorns fora de l'àrea metropolitana, estan creixent associacions molt potents i que estan fent un treball molt sòlid i molt important, tant a Terres de Ponent, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Osona. Per tant, on no hi ha, veure com es pot estimular això. Per exemple, a Santa Coloma de Gramenet
com que no hi havia l'associació, s'ha promogut que es creés i per tant s'han buscat els contactes per promoure-ho, i en els casos que això s'ha intentat i no ha funcionat o no n'hi ha, ens haurem d'inventar fórmules per tenir grups de treball puntuals, formes d'intervenció encara que siguin virtuals, però com aconseguim trobar aquesta interlocució. D'altra banda, jo tinc la sensació que fora de les grans ciutats el treball és molt més complicat, perquè és un treball que ha de ser molt més minuciós, que ja no s'hi val, fem un acte i s'omple. No. És que has de trobar la profe de plàstica que està pel tema i que amb ella pots fer una formació i a partir d'aquí, per tant, és un treball minuciós de micropolítica. I aquí volia posar l'exemple de Terrassa, que ens l'explicaran més endavant, on davant la necessitat de tenir un vídeo per utilitzar per les formacions dels Mossos d'Esquadra contra el bullying homofòbic, van treballar en un institut que treballa temes audiovisuals perquè ells fessin diversos vídeos, es fes un concurs i, per tant, aquest vídeo que s'utilitza a les formacions ha sigut part d'un procés interessant, ric, on s'han implicat molta gent. En relació al tema de la visibilitat, com us dic, és un dels superreptes pendents. Posar alguns exemples. En primer lloc, aquest exemple de Cerdanyola, que a les festes populars, que és un espai profundament, en general, no especialment a Cerdanyola, heterosexista, com es treballa el tema de les agressions i es posa damunt la taula aquest aspecte. A Sabadell, aquesta campanya que s'acaba de fer ara, perquè hi ha les companyes de Sabadell, ventilem els armaris i quan vas saber que eres heterosexual. S'ha fet una campanya de difusió amplíssima que està difonent-se a tota la ciutat. També aquest exemple que s'ha fet a Osona, concretament a Manlleu, aquest mural fet a activistes, etc., que al cap d'una setmana estava així. Crec que aquest exemple és interessant perquè implica un compromís. Per tant, quan fem una intervenció a l'espai públic estem exposant que hi pugui haver reaccions LGTBI-fòbiques, crec que també hem de veure com les aprofitem com una oportunitat. I per tant, situacions com aquestes, com les utilitzem quan estem anant a fer tallers, com les podem retornar, perquè, òbviament, estem trencant un espai que és heterosexista, estem posant aquí un missatge i, per tant, això genera reaccions. Ja per acabar, com us deia, hi ha la xarxa de municipis LGTBIQ, impulsada per l'Ajuntament de Cerdanyola amb altres ajuntaments implicats. A més, sé que hi ha altres àrees de l'estat espanyol que també estan creant xarxes, per tant serà interessant veure també com connecten amb la Rainbow Cities Network. I per tant, ja per acabar, senzillament dir-vos que, com veieu, tenim molts reptes per endavant, però també tenim moltes fórmules imaginatives per anar-los resolent i, per tant, el que es tracta és que les compartim i anem creixent. Gràcies. Molt bé, Gerard, moltes gràcies. Bien, ahora vamos con Jules Van Hoff. Espero decirlo bien. Adelante. Thank you very much for inviting me to this interesting conference, and I'm happy to see so many people here being interested in LGBT local policies. Actually, I'm very glad to be back here because, as it was mentioned, Gerard mentioned the AHEAD project, of which Barcelona was, together with Cologne and Turin, the 3 founding cities of the network of Rainbow Cities. In 2010, we decided here in Barcelona that the knowledge and the expertise and the commitment should not get lost after the ending of a project. So we took the initiative to start the Rainbow Cities Network, which is now actually is rapidly growing, because in the introduction it mentioned 23 cities, and now it's 27 cities already, so we're rapidly growing. In my presentation, I want to shortly highlight some of the Dutch situation as well, how we deal with municipalities that are not such big cities, as the Rainbow Cities Network, the International Rainbow Cities Network, is more focused on bigger cities in Europe, and actually Mexico City, which is one of the biggest cities in the world, is also one of our members. First, I would like to show you some, and Surya has already mentioned it, so some of the things will double with her presentation, I noticed when I was sitting here listening to her very interesting presentation. And actually the FRA research was already also quoted by Surya, but I'm quoting the earlier research, which was on respondents, and I took some data from that research focusing on the local level.
I'm not going to read it out to you, but as you can see, there are lots of people, LGBT people. There's more than 93,000 LGBT people all over 28 European countries who filled out the survey and who experience discrimination on a day-to-day basis. And as you can see, they were discriminated against, especially on this local level as well. So in housing and healthcare, goods and services, social services and education, which are all very important tasks for local authorities to deal with and responsibilities. So it's important to keep that in mind, that it's a European and probably a worldwide experience, but we have these data now, so I keep bringing them up because it emphasizes what that there is a need to deal with LGBT at the local level. And actually I found out just last week that this research will be repeated in 2020. So in 2020 we'll have another version of this research, which is going to be very important. So also to renew, hopefully every few years or maybe every 7 years. So that would be good for all of us to use in our research and our policy making. Yeah, first I want to show you something about the Dutch approach to LGBT issues. As Fran already mentioned, I'm working with 43 municipalities at the moment where the Dutch government has decided that the social acceptance was lagging behind. It was turned out by several researchers in the Netherlands. As you may know, Netherlands were the first country to introduce same-sex marriage, to open up civil marriage to same-sex couples, and to have put some legislation in place that was really groundbreaking in the equality field and non-discrimination field. But as was mentioned before, already also by Surya, but some of the others have mentioned it here before, is that having legal and policies and legal matters, legislation in place, doesn't mean that social acceptance is increasing just as much. The Dutch government realized that after several researches that showed that the acceptance was lagging behind, and they set up a project that actually involved the local authorities, because they said that's where people go to school, that's where people live, that's where they access services and goods. So that's why they designed this project. It was to invite all municipalities to take part. But in fact, and the title of this presentation is in outside of metropolitan areas, actually those little towns and cities did not reply. So it started with all the bigger cities in the Netherlands cooperating with this. So here you see some of the outline of that design of the project, which is actually already running since 2008. The results have been good. The amount of cities that is working has doubled. We started with 18, now we have 43. And we do evaluation and monitoring constantly to see what is happening on the ground, if people notice a difference. And actually, and this is in accordance with European data, that when people live in a city where a mayor or any other political leaders are standing up and making a difference and showing leadership, moral leadership, that does make a difference, and it does make you feel included. And especially if you enter a healthcare center where your pronoun is asked for instead of assumed when you walk in. So those are little differences to some of us, but for a lot of us, it's a big difference, and you feel welcome and included in a city where you're not self-evidently included all the time. So the local practice in the Netherlands would be somewhat, I think, maybe the same as here in Spain. There are lots of LGBT advocacy NGOs. They do have to do, in order to have this local practice, the needs assessment is very important for local governments to be relying on the LGBT organizations to provide them with data, to provide them not with the research data maybe, because sometimes they're too small, but signals from the community, what is going on. Are there dilemmas? Are there challenges that the community is facing? And in what field? And what do you think that we as a local government could do with this? And of course, the funding of local organizations, funding of projects for vulnerable groups, or the intersectionality of groups, they can play a big role in that, in formulating those projects and executing them. And of course, the advocacy at local political level for their needs with city councils, for instance.
And the role of the broader local civil society should not be underestimated, I think. There's equality bodies, there's anti-discrimination offices, human rights organizations, which also have to deal or want to deal often with the LGBT issues. So cooperating with that can gain more momentum, can create a more broader movement. And for local governments this way, it also becomes a movement that you have to take seriously. It's not just, sometimes local policy officers would say it's a marginalized group, it's small, you're only representing 200 people, but it's actually about human rights. And if you start to talk and cooperate with broader organizations interested in that field, then your argument becomes bigger and they have to take care of your rights and human rights as well. So I would definitely always mention this, because sometimes the organizations are working next to each other but not working together. MOVISI is the Netherlands Center for Social Development, where I work, and we have an advisory function to all municipalities in the Netherlands, and we organize exchange meetings, meetings like this, where we have policymakers and activists and researchers talk about certain themes, exchange experiences, but also we encourage them to get in touch with each other and design projects and initiatives together. We do some research, some small qualitative research, and then we write compendiums and fact sheets to translate national data or the local practice to a broader audience. So we kind of try in a not scientific, not academic language, but try and translate it to policymakers and suggest policy approaches that they can actually cut and paste, so they can copy it. They can really use the material that we are making. Unfortunately, it's all in Dutch, but I found out that Norwegian government has been cutting and pasting some of our fact sheets by Google Translate to see what is it about, and then if it was interesting enough, they hired an official translator. So things are possible, things have been done. So. So please, make use of it. It's on our website. And these Dutch rainbow cities, which is kind of confusing because it's the same name as the international network. The political commitment is very important. I've seen people from the political commitment here showing them this morning, and that inspired me a lot, because it is important to have your leaders, your community leaders, your political leaders stand up and voice their support, and also make it known. Just not voice their support, but also be here and offer the support also in, for instance, resources. Choose your partners well. As I said, I emphasize that it's important to choose your partners. And the role of the municipality in cooperation with NGOs and implementation is very important. There are some questions here, like for policymakers to be asking themselves these questions. And also practice what you preach. If you're an inclusive municipality or an inclusive university, make sure it's known, and make sure you don't only talk about it, but you show it on your website and you mention it in speeches, not only speeches that are on the occasion of LGBT anniversaries or special days, but talk about for instance, we had a mayor talk about Valentine's Day, and he referred to lesbian couples in his speech for a broad audience, and nobody expected this. But this is, I think, what is called leadership as well, and might feel a big part of our community be included. I'm quickly going to go through this one because Surya already mentioned a lot of challenges. I have some chances as well, because I think there's beside challenges, there are some challenges ahead of us. And there's the broad commitment, I would say, if there's organizations and individual activists coming together for a vulnerable group, which is often vulnerable, not per se, I need to stress that. The cooperation with civil servants and policymakers, to be in this network in the Dutch cities that I'm cooperating. They're sharing and learning their good practices, and so it's also mentioned this morning that you don't need to have to reinvent the wheel. Lots of things have been done. Please copy, please learn, adapt it to your own situation and your context. And I think the challenges Surya has already highlighted even more than me, so I can only agree with what she said just now.
I prepared some good practices, but if you want to know more about this, I actually included Amsterdam. The city of Amsterdam will be speaking later. So just a quick word about the Rainbow Cities Network, the International Rainbow Cities Network. As was said, founded in 2010, Barcelona, Cologne and Turin were the first cities to join. I took the initiative, but it's a network of all our cities. And the involvement of the city of Amsterdam is involved, and the Dutch ministry as well, for some financial support for coordination. The cities do not get a financial incentive, they pay for all their costs. So it's not a formal network in that sense, it's more informal, it's policymakers. It's a peer-to-peer network, so there's no politicians, there's no activists in their NGO role, so we only deal with policymakers, people who are a member of the city administration, who are employed staff member. And this way they exchange and they set up awareness campaigns, or they share research data, but also sometimes the research design. How do you ask certain questions? What is valid in a research context? The sharing of materials and the collaboration in international projects. We just set up for IDEHOT a big photo campaign, exposition, if you will, digitally for all the cities to use. Cities could print this and put it in their city halls. Some of the cities have done this, and some of the cities have put it on digitally and refer to it in their social media. The Rainbow Cities Network is we meet once a year. We have an annual meeting in which we also share our good practices, and these meetings turn out to be very valid for member cities who've done a lot, but also member cities who've just started developing their LGBT policies. So in that sense, there is something for all the cities. We are growing, yes, and of course we have smaller cities, and we have one of the biggest cities in the world actually with us. But as long as we work together, there is something to be shared and something to be continued later on for the future. So I have good hopes that we will become an even bigger network. And of course, if I'm dreaming that I would have like a Rainbow Cities network in every continent, but we'll have some years to reach that. But I like to be ambitious, so I like to dream. We have a newsletter to which everybody can subscribe. There's more information on some URLs that I will provide, and there's a website that we're building at the moment. Here are some links that might be of interest to you. This is on Movisie, our Dutch approach with the 43 municipalities. We have the Rainbow Cities Network and its members. There's also the one-pagers of 2015. So there's each city hands in a one-pager, which is literally one page on their LGBT policies, their progress, their collaboration partners, and also the topic focus that they have. And the newsletter is also there, so if you want, you can subscribe to it. It's mainly focused on local LGBT policies, so it's not an activist website, it's not an activist newsletter, but we try to cover what is not being covered by other organizations yet, which is this policy level. So I want to conclude with a nice picture of, some wedding things, wedding puppets on this wedding cake, which is a tradition in the Netherlands. So thank you very much, and I'll be happy to take any questions later. Muchas gracias, Jules. De verdad que muchos estamos muy atentos y atentas verdaderamente de todo lo que estáis haciendo. Realmente sois un ejemplo y esperemos que, como dices tú, pues se pueda llegar a todos los continentes. De acuerdo, pues pasamos ahora con Patricia Ojeda. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos y todas. Mi intervención va a ser un barrido, acciones, una descripción de diversos proyectos locales en materia de diversidad identitaria y afectivo-sexual que estamos realizando en la isla de Tenerife. Por situar, estamos en un congreso europeo. Tenerife es una de las 7 islas de la Comunidad Autónoma de Canarias, un archipiélago. En casi todas las islas existen colectivos LGTB, pero bueno, voy a centrarme expresamente en esta isla, que es donde yo estoy interviniendo, y que les quiero describir inicialmente como una isla con 31 municipios, de los cuales ahora mismo 15 están desarrollando proyectos en materia de políticas LGTBI. 15 municipios que están desarrollando estas políticas en diferentes grados. Por supuesto, hay municipios que están desarrollando muchísimas acciones y otros que están iniciándose. Municipios
que tienen muy diferentes dimensiones. Estamos hablando de desde 200.000 habitantes, que es la capital, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, que es la capital de la isla de Tenerife, a 1.700, que es la población que tiene Vilaflor, que es uno de los municipios con los que estoy colaborando. Me gustaría, antes de contarles el progreso de las políticas locales en la isla de Tenerife en materia de diversidad afectivo-sexual y de diversidad identitaria, me gustaría contextualizarles un poco cuál fue el punto de arranque, porque hay un momento de inflexión en Canarias en relación con el año 2003-2004, que es cuando se generó a nivel de gobierno autónomo una asesoría adscrita a la presidencia del Gobierno, una asesoría dentro del gabinete del presidente, que tenía que ver con las políticas LGTBIQ y que tuve el honor de ostentar este cargo durante 12 años. La función que yo tenía asignada en esta asesoría era, obviamente, impulsar las políticas, este tipo de políticas dentro de la propia comunidad autónoma. Es decir, de manera transversal, barrer a las consejerías, rediseñar sus políticas, introducir estos conceptos, bueno, hacer que la implementación, no solo el diseño, sino la implementación y evaluación de todas las políticas autonómicas, pues pegara un giro e integrara la diversidad. Para mí era básico, en ese momento fue básico, plantearme que no solo me podía quedar en el contexto del Gobierno de Canarias, tenía también que intentar implicar al resto de las administraciones públicas canarias en este proceso, porque había que llegar a la gente y los gobiernos autónomos a veces, bueno, estamos en niveles de planificación que bueno, no tocamos personas, ¿no? Entonces me parecía fundamental implicar a los cabildos son los gobiernos de las islas, para ustedes seguramente el paralelo es una diputación, y, por supuesto, a los ayuntamientos. Son 80 y pico ayuntamientos dentro de nuestro archipiélago. Por tanto, entre mis objetivos, más allá de la dimensión interna del Gobierno de Canarias, estaba generar esta disposición a políticas de diversidad dentro del conjunto de las administraciones públicas canarias. Este fue uno de los primeros objetivos. Pretendía mejorar la calidad de los servicios públicos que desde todas las administraciones se estaba dando a la población diversa, la ciudadanía LGTBIQ, y promover el respeto entre la ciudadanía canaria en general a esta diversidad. Prevenir finalmente la discriminación. Obviamente todo esto de la mano de los colectivos que ya existían en Canarias. En ese momento bueno, había 7 o 8 organizaciones potentes que llevaban años: Gran Canaria, Colectivo Gamá, Fuerteventura, Colectivo Altijay, Algarabía en Tenerife. Bueno, no en todas las islas existían colectivos, pero sí había algunas islas, entre ellas Tenerife, donde ya existían 3 o 4 organizaciones que llevaban cierta trayectoria. Solo por situarles, en este primer momento, las iniciativas autonómicas que se plantearon, por lo pronto pasamos por la adscripción inmediata de la campaña de la ILGA del 17 de mayo, la declaración del 17 de mayo. De hecho, fuimos la primera comunidad autónoma, porque lo hicimos en escasamente 2 días, después de que la ILGA lanzara esta campaña, que nos adscribimos al Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, mediante una declaración de nuestro presidente del Gobierno. Empezamos a celebrar el 17 de mayo con el presidente, citaba a los militantes de todas las islas, hacíamos actos de 100 y pico militantes con el presidente, y bueno, generamos campañas sobre la homofobia, sobre la transfobia, que eran enviadas, campañas que se distribuían entre la población, pero que sobre todo yo enviaba a las administraciones públicas. Es decir, hacíamos campañas dirigidas especialmente a ayuntamientos, a cabildos, a los que hacíamos llegar esta información. También trabajamos profundamente desde el principio en el tema de la prevención de delitos de odio y discriminación. Ya existía en Cataluña, efectivamente, la iniciativa del protocolo de Mossos, existía la iniciativa de módulos optativos en la academia, ¿no?, de Mossos de Escuadra. Nosotros estábamos justo en ese momento, fue un momento estratégico, la verdad, pero tuve la suerte de coger al consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad en el momento de revisión de los planes de formación de la Academia Canaria de Seguridad y conseguí introducir obligatorio el módulo de formación en delitos de odio y discriminación para todas las policías locales y la autonómica, que en ese momento se estaba creando. Esto lo acompañamos de una campaña también de promoción de la denuncia de los delitos de homofobia y de transfobia que llevamos a todos los espacios de ambiente, a los colectivos, etcétera, etcétera.
Otro de los gestos políticos iniciales de esta asesoría fue reconocer a las víctimas del franquismo que teníamos dentro de la comunidad autónoma. En Canarias tenemos todavía existe una instalación que a día de hoy usa un gobierno insular como instalación para campamentos juveniles y para actividades así, pero es una instalación que en su momento fue una cárcel para homosexuales. Está en la isla de Fuerteventura y inmediatamente colocamos un par de monolitos allí en recuerdo a los represaliados, hicimos participar a algunos de ellos de estos actos. Gestos políticos que fueron potentes. Por supuesto, iniciamos el proceso de formación del personal técnico de la comunidad autónoma y de ese proceso de formación empezaron a liberarse protocolos. Protocolos por ejemplo, en el tema trans, que es algo importante dentro de estas jornadas. Los protocolos que se aprobaron en ese momento se han empezado a implementar tanto la Consejería de Educación como la Consejería de Sanidad para atender a la realidad trans. Como resultado de esto, este era el previo, ¿no? Como resultado de esto, esperado y conseguido, en escasamente año y medio yo me encontré con una demanda, una magnífica respuesta de muchísimas administraciones locales, de muchísimos ayuntamientos que tenían mucho interés por el desarrollo de sus propias iniciativas. Comprendieron a partir de lo que se había hecho en el gobierno autónomo y cómo lo habíamos implementado en los territorios locales, comprendieron que las políticas LGTBIQ daban respuesta a una necesidad técnica, pero que además eran muy rentables políticamente. Al gobierno realmente le fue muy rentable, desde el punto de vista de la comunidad autónoma, las primeras iniciativas que hicimos tuvieron mucha visibilidad. Piensen ustedes, estamos hablando de 2003, 2004, 2005, modificaciones legislativas en España, el tema del matrimonio, después el tema de la inscripción registral. Fue un magnífico momento, ¿no? Un momento económico complicado, pero realmente magnífico momento a otros niveles. Una de las cosas principales que me gustaría destacar, cuando yo me sentaba con los responsables políticos de los distintos ayuntamientos de Canarias, desde esta posición de gobierno autónomo, me encontraba con la reducción del miedo. La reducción del miedo por qué pensará mi ciudadanía cuando invierte en esto, ¿no? O sea, habían visto cómo el Gobierno de Canarias había invertido y la repercusión había sido fantástica, ¿no? La respuesta había sido fantástica. El miedo inicial que en muchos ayuntamientos había es que este tema no es importante, es que no es prioritario, es que la ciudadanía que no sea diversa igual no entiende por qué invierto en esto. Bueno, pues en escasamente un par de años conseguimos reducir muchísimo este miedo. Los primeros gestos políticos municipales fueron aprobación de mociones en plenos municipales comprometiéndose con la diversidad, la celebración de 17 de mayo, pero ya a nivel local, banderas de arcoíris, lecturas de manifiesto y, por supuesto, a esto lo acompañaron pues, de pequeñas programaciones, ¿no? Diferentes ayuntamientos, diferentes presupuestos, hacían distintas programaciones desde distintas concejalías. En torno al año 2005 es cuando realmente, y ahora ya estamos hablando de 10 años de progreso, ayuntamientos potentes empezaron a plantear, y me voy a limitar a la isla de Tenerife porque podría hablar también de las Palmas de Gran Canaria, podría hablar de otras islas, pero me voy a limitar a la isla de Tenerife. A partir del 2005 hay ayuntamientos que ya se empiezan a plantear pues políticas un poco más, marcos más integrales, ¿no? de desarrollo de iniciativas LGTB. Actualidad, y ahora ya me voy a centrar en lo local. En estos momentos ya no ostento ese puesto, ese cargo, los recortes, ¿no? Antes alguien citó los recortes. Los recortes dejaron pues, en el gobierno autónomo los presupuestos relacionados con esto de lo LGTBIQ un poco limitados en determinado momento. Y yo pasé a otra dimensión que fue, y me está encantando, la ejecución directa de las políticas. Aquello que en su momento había planificado, pues ahora me estoy viendo haciéndolo, ¿no? Directamente, tocando personas en muchísimos municipios. Les hablaba de que soy responsable, la compañera anterior a esta mesa hablaba de 42 proyectos, 42 ayuntamientos. Yo ahora mismo estoy involucrada en proyectos locales de 15 municipios distintos. Norte de Tenerife, Santa Cruz, Puerto de la Cruz, Los Realejos, ahí tienen los municipios implicados en el norte de Tenerife. Sur de Tenerife, los 9 ayuntamientos que conforman la zona, la comarca sur de Tenerife. Bueno, algunos ejemplos, ¿no? de campañas que realizan estos ayuntamientos relacionados con ello. Bien, les voy a contar, y aquí seré ágil con esto, les voy a contar diferentes ejes de intervención, las básicas. Hay ayuntamientos donde estamos haciendo muchísimas actividades, muchísimas, pero los ejes de intervención básicos, por los que yo comienzo cuando inicio mis proyectos, en primer lugar es por la sensibilización y formación de los equipos políticos. Habitualmente estas cosas empiezan por un concejal que coincide que es gay o lesbiana, o un concejal de políticas de igualdad que tiene muchas ganas, ¿no? Pero claro, cuando solo tiene ganas él o ella, en cuanto se hace cualquier actividad
comunidad donde también tienes un alcalde, una alcaldesa haciendo una intervención o otro concejal opinando de algo, pues a veces se producen incoherencias en los discursos y grandes errores y se echan abajo un montón de horas de trabajo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que yo realizo en este tipo de proyectos es la formación del conjunto de los equipos políticos, para que todo el mundo tenga los conceptos claros y todo el mundo sepa en qué se están implicando, ¿no? Unificar las voluntades políticas. Lo siguiente, por supuesto, son las formaciones de personal técnico. Estamos aprovechando estas formaciones, a veces son generales, a veces por áreas, pero estamos aprovechándolo no solo para que el personal conozca los términos, sino para que además entienda la obligatoriedad de estas políticas y entienda la voluntad de sus políticos y entienda que tienen que acompañar esta voluntad, la parte técnica y la parte política. Dentro de esta formación de personal técnico está siendo muy estratégico para mí trabajar con los gabinetes de prensa de los ayuntamientos. Controlan las web, controlan los Face, controlan las radios, Radio ADG, Radio Realejos, radios locales, que están siendo donde estamos incluyendo programas específicos relacionados con esto, pero además y principalmente me están resultando estratégicos porque formados filtran mucho de la comunicación de los ayuntamientos, de otras concejalías que no están bien planteados, ¿no? O sea, piensen ustedes en días internacionales de la familia, donde de pronto, pues solo hay una familia hetero estupenda y maravillosa con 2 niños puestos en el cartel, o ejemplos de estos, pues campañas de turismo. Claro, somos una comunidad autónoma muy turística, ¿no? Tenemos promociones de venga usted a mi municipio solo con familias finlandesas también, heteros, monísimas. Pues los gabinetes de prensa están sirviendo para un poco filtrar estas iniciativas. Policías locales, formación de policías locales en diferentes ayuntamientos, también de los miembros de protección civil, que en definitiva cuando salen a la calle salen en nombre de las instituciones locales. Delitos de odio y discriminación, obviamente, detección, intervención, prevención, es lo que estamos trabajando con ellos. Formación de profesionales de otras administraciones. Hay ayuntamientos que se están preocupando de reforzar lo que ya hace la Consejería del Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad. Están haciendo intervenciones de formación, por ejemplo, del personal del Servicio Canario de Salud, de sus respectivos ayuntamientos, o sea, que hacen intervenciones en su municipio. Esto es una forma, pues de recordarles el tema de la prevención de ITS con toda la diversidad. Estamos reforzando esto. El protocolo de atención a personas trans muchas veces no se conoce, se aprobó en la consejería, se le contó a los cargos, pero luego a nivel de cotidianidad del centro de salud muchas veces no se conoce y hay municipios que se están preocupando un poco de acercar esto al personal. Conjunto de la comunidad educativa. Miren, estamos barriendo desde hace 5 o 6 años, por ejemplo, en el sur de Tenerife se está barriendo a miles de jóvenes, primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto, de 12 y 16 años, miles de jóvenes a los cuales estamos dando talleres de formación en aula, formación de profesorado y formación a familias. Estamos trabajando con toda la comunidad educativa, alumnado, familias, profesorado. Estamos haciendo talleres en todos los niveles relacionados con, por un lado, educación afectivo-sexual, obviamente incidiendo en el tema de la diversidad, educación en el respeto a la diversidad, incidiendo en el tema de la homofobia, bifobia y transfobia, y prevención del acoso escolar. Usando estos 3 ejes como excusa, estamos haciendo talleres en absolutamente, pero les hablo de miles de jóvenes, cientos de profesores, profesoras, muchísimos talleres de familia que se están haciendo en los diferentes municipios a cuenta de servicios sociales, concejalías de educación. Está siendo muy interesante. Cooperación y apoyo a los colectivos LGTB, obviamente. Apoyo a su asociacionismo, integración de los colectivos LGTB en los órganos habituales ya conformados de participación ciudadana, donde no estaban invitados y ahora se les está invitando. Y también, en algunos casos, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife ha generado un consejo municipal específico de diversidad identitaria y afectivo-sexual. Esto es una iniciativa muy restringida, realmente solo la tenemos en uno de los municipios de los 15 con los que colaboro, pero también está caminando en Santa Cruz de Tenerife y ADG. Hay 2 municipios que ya tienen este tipo de estructura de participación. El apoyo a los colectivos, obviamente, pasa por trabajar también con ellos, en coordinación, y ayudarles en la elaboración de acciones, ¿no? Dirigidas a la ciudadanía en general y también dirigidas a la población LGTBI. Bien, población juvenil fuera de los contextos académicos, estamos hablando de actividades en casas de juventud, actividades culturales y de ocio, les puse ahí una serie de fotos de actividades que relacionamos en esto, aprovechando momentos de campamentos juveniles, etcétera, para trabajar este tema. Población mayor,
Esto siempre la gente me dice, ¿por qué población mayor? Bueno, en España venimos de un contexto donde nuestros mayores, ¿no?, han pasado de homosexualidad perseguida a homofobia delito, ¿no? Y nos ha parecido muy interesante trabajar esto en los centros de mayores, centros de día, centros de mayores, donde estamos introduciendo charlas. Yo he tenido experiencias preciosas de mayores, lesbianas, gays, que de pronto se visibilizan por primera vez en mitad de una charla. Dicen, bueno, yo ahora sé que ahora soy legal, que puedo hacer, que puedo decir. También estamos formando al personal que trabaja con ellos, porque muchas veces en ese desconocimiento, ¿no?, pues te rompen parejas a la hora de meterlas en una habitación o, bueno, pasan cosas muy desagradables para ellos, ¿no? Sensibilización a otras ONGs y colectivos sociales. La vinculación en Canarias, al menos en Tenerife, entre, por ejemplo, movimiento feminista y colectivos LGTB es absoluta, ¿no? Hay muchísima coordinación, hay muchísima coincidencia de militantes, además, y no hay problemas. Pero en muchísimos municipios estamos teniendo que hacer también formación. Por ejemplo, piensen ustedes que hay municipios que tienen una dimensión intercultural muy importante. O sea, yo hay institutos, por ejemplo, en los que trabajo, donde tenemos 113, 120 nacionalidades en el mismo instituto, ¿no? Bueno, pues trasladen esto al conjunto del municipio. Estamos haciendo sensibilización de ONGs y de colectivos sociales, pues como decía Gerard, pues de otras procedencias culturales, de otras religiones. Bueno, estamos trabajando con esto y es una realidad a la que efectivamente hay que acercarse, pues, con cuidado, pero también de manera contundente y siendo claro, ¿no?, con los conceptos. Actividades culturales comprometidas con la visibilidad LGTB y, ya estoy terminando, estoy con el folio del último minuto ya. Bueno, me encantaría esto último que les voy a contar, en este último minuto, me encantaría podérselo contar más amplio, pero realmente estamos en el inicio. Y estoy aquí con muchas comillas. Miren, actualmente en el sur de Tenerife estamos en pleno proceso de creación de una red comarcal, ¿vale? Les contaba cuando iniciaba la intervención que colaboro con 15 ayuntamientos de la isla, de los cuales 9 son justo toda la zona sur de la isla, ¿no? Bueno, pues estos 9 ayuntamientos, a cuenta del buen diálogo entre sus políticos y técnicos, se están planteando ahora mismo la creación de una red. Esto ya está en proceso de plenos municipales, de valoración con los equipos de gobierno, aprobación en los plenos municipales, etc. Se está decidiendo nombres, se están decidiendo objetivos, se está en ello, ¿no? Pero se está. O sea, de hecho hay incluso fecha de presentación de esta red, o sea que esto será una criatura dentro de nada, ¿no? Estamos hablando de una iniciativa que para Canarias va a ser novedosa. Ustedes hablaban antes de esta red en Cataluña. Bueno, pues esta va a ser la primera red de municipios en esta materia que se va a hacer en Canarias, ¿no? Y bueno, pues si hay una tercera conferencia europea, pues yo espero que concejales que hoy me están acompañando, la concejala de Vilaflor y el concejal de San Miguel de Abona, por ejemplo, que pertenecen a esta red, son gestores de esta red, pues espero que puedan estar aquí en esta mesa contándoles cómo camina, que yo estoy segura que va a ser un camino de éxito y del que, bueno, procuraremos aprender de las redes previas que ya están constituidas y esperamos poder compartir con ustedes, pues, también buenas experiencias dentro de un par de años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, realmente por todo lo que estáis haciendo. Pasaremos con Gabriel Reboredo. Hola, antes de nada, muchas gracias a la organización por tener en cuenta a las personas del rural, que somos las grandes olvidadas, ¿no? Y yo estoy muy contento realmente porque en todos los discursos pues nos tenéis en cuenta. Es una maravilla. Bueno, ya me presentaste, muchas gracias. Ahora me toca presentar al resto de miembros del colectivo porque somos un colectivo muy heterogéneo. Y bueno, bueno, nos veis en la foto, yo no estoy porque ese día estaba trabajando. Y bueno, somos, ya ves, de edades muy diferentes. Yo soy el más joven y luego está Braulio, que es el más mayor, tiene 65 años. Y él lleva viviendo toda su vida en La Ulloa. Y bueno, yo me dedico a la difusión de la música tradicional, de la danza. También tenemos a un músico, tenemos a activistas culturales, tenemos a gente que trabaja en la hostelería. Y también tenemos a Marta, que tiene la granja Marusha, que es donde se hizo el festival, y a Laura, que trabaja en un molino. O sea que somos gente muy diferente y casualmente ninguno somos activistas LGBT.
nos metimos en esto por hacer algo por el pueblo, integrarnos con las gentes del pueblo y por visibilizarnos, ¿no? Y bueno, le estaba contando ahora a Patricia que me empecé a considerar activista justo ahora, porque me llamasteis y dije, bueno, pues sí. Pero realmente fue una historia de eso, de integrarse en el pueblo, ¿no? Que sin más objetivos realmente, que se nos fue un poco de las manos, ¿no? Al final. Bueno, para ir entrando en cuestión, un poco presentaros dónde vivo, ¿no? Ahora realmente ya no vivo en Loulloa, fue muy breve, pero yo soy de Ourense, ahora actualmente vivo en Ourense, y bueno, fue un amor así a primera vista con Loulloa, allí pasé un año, pero ahora por cuestiones personales, pues nada, no puedo estar allí, pero sigo en contacto, ¿no? Mediante el colectivo. Esa zona verde que veis es la provincia de Lugo y la zona roja es la comarca de la Ulloa. Está formada por 3 ayuntamientos, que son los de Palas de Rei, Monterroso y Antas de Ulla. Para que os hagáis una idea, en todo ese territorio viven entre 9.000 y 10.000 personas, todas repartidas en muchísimos núcleos de población. La población gallega pues, está muy repartida por todo el territorio. Y bueno, y hay muchísima despoblación, muchísimas casas esperando a ser habitadas por gente, destruidas completamente por el canibalismo urbanístico que nos destruye todo. De hecho, quería enseñaros una foto del Ayuntamiento de Monterroso, que por fin colgó la bandera del orgullo, pero decidí no ponerla porque es un edificio tan feo que no merece la pena, así que os lo cuento. Y sí, es que os puedo vender que la Ulloa es preciosa, Galicia es preciosa, sí que lo es, pero la están convirtiendo en un desierto absoluto. Bueno, yo no soy ningún experto en estas temáticas, como podéis comprobar, pero sí que os puedo contar un poco mis vivencias en el entorno, tanto porque llevo 3 años viviendo en zonas rurales, como por mi trabajo, que es la difusión del folclore, y bueno, estoy en contacto continuamente con nuestras mujeres increíbles gallegas, que ellas me comunican todas esas sabidurías, ¿no? Bueno, antes de nada quería hablar, no sé dónde puse el mando, aquí está, estoy un poco nervioso. Un poco la idea que yo tengo de lo que siento cuando convivo con las gentes del rural, y entonces lo que hice fue cuando hicimos este último festival, ¿no? Que tuvo una difusión tremendísima que no esperábamos. Lo que hice fue hacer unos recortes, aquí con mi dominio absoluto de la informática, y unos recortes de noticias así muy simbólicas que salieron en los días del festival. Y bueno, os las leo, ¿no? Bueno, no sé si las veis, es que la letra es muy pequeña. El armario sigue bien cerrado en el mundo rural. Agrogay, un festival contra la homofobia rural. Y después un fragmento de una noticia de una página de temática LGTB de Internet, que creo que era de Canarias, y pone: quizás el mundo rural sea donde el armario está más latente. Al estar dominado por gente entrada en edad, lo no heterosexual, como cualquier cosa que se salga de lo tradicional, no tiene cabida. Y después otra parte de la noticia que pone: soy agrogay en castellano, busca crear un rural afectivo y diverso sexualmente. Bueno, yo considero que la homofobia rural no existe, así directamente. Un poco razonando que si estamos viendo que en las ciudades están creciendo tanto los casos de homofobia y los casos de violencia homófoba, ¿por qué nunca se habla de homofobia urbana?
No, es una cuestión que no entiendo que se le ponga ese adjetivo y me parece que viene dada por esa palabra que veis ahí arriba, que es ruralfobia, que considero que está muy, 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 muy presente, ¿no? Y entonces, bueno, con este discurso, pues ahora diréis, vale, entonces, ¿qué pinta este aquí si está todo tan bien, ¿no? Bueno, luego os diré que no está todo tan bien, pero no es por las gentes, no es porque la convivencia ahí sea tan dura. Bueno, y pues la última frase que pone, Son Agrogay busca crear un rural afectivo y diverso sexualmente. Me parece que esto fue una confusión o algo, porque nosotros no buscamos crear nada porque ya está creado. El rural es diverso de siempre. Bueno, seguimos. Vale, ahora, bueno, para valorar un poco más cuestiones, quería hablar sobre el éxodo rural. Eso que tenemos tan presente, ¿no? Que nos vamos de nuestro hábitat para buscar un entorno más igualitario, ¿no? Considero que las personas exodiversas del rural no fueron en busca de un entorno más igualitario. Considero que se fueron en busca de un anonimato, ¿no? Y bueno, quería hablar después de tantos tiempos emigrando en Galicia, que no para, la pérdida de tejido productivo es brutal, la crisis del sector lácteo, que es de lo que vivimos, que antes, me olvidé deciros, perdón, es que a veces digo palabras gallegas, la intérprete estará contenta conmigo. Bueno, la economía en la comarca de Ulloa, como en la mayoría de Galicia, es la ganadería. Y continuamente pues estamos viendo como las explotaciones de vacas tienen que cerrar. Estamos llegando a casos muy trágicos de que nuestras vacas están muriendo de hambre directamente. Nuestros labregos, nuestros campesinos, si hay palabras muy raras que no usamos nunca en español, nuestros campesinos están desesperados y llegamos a puntos de eso, de gente que está dejando morir sus animales. Esto está pasando un poco como cuando fue el accidente del Albia, ¿no? La culpa fue del conductor y ahora también la culpa es del ganadero. Seguramente esos ganaderos cuando tuvieron esas circunstancias actuaron mal, pero un gallego que deja morir sus vacas es un gallego que está muerto por dentro. Ya. Con esto quiero decir que, porque a veces me voy por las ramas, 5 minutos. ¿Esto es que queda o que llevo 5 minutos? Oh, no. Vale. Con esto quiero decir, bueno, a veces me voy por las ramas, ¿no? Pues dices, esto es como un comentario que vi en internet en una de estas noticias que ponía una chica, pero ¿qué tiene que ver plantar lechugas con acostarte con gente del mismo sexo? Estaba alucinada ella. Pues muchísimo, la huerta es lo más revolucionario que hay. Gracias. Con esto quiero decir que nuestros pueblos se están quedando sin gente. Galicia sin vacas no es Galicia, tendríamos que buscar otro nombre. Y las personas sexodiversas del rural pues están quedando muy solas. Y eso quizás sea la dificultad mayor de vivir libremente en el rural, ¿no? Que como una persona se descubre, ¿no? En una ciudad pues es mucho más fácil, pero en una aldea
con la falta de servicios que hay, los medios de transporte públicos en Galicia es que no os podéis imaginar lo abandonados que estamos, la gente en el rural, que es que no te puedes desplazar, dependes de un coche siempre. Bueno, hasta el punto surrealista de que hay trenes a Madrid más baratos que a Ferrol. Es alucinante. Estamos olvidados absolutamente. Y esto para una persona que se tiene que descubrir sexualmente y bueno, y no nos pongamos en casos de bullying homofóbico, es con una falta de referentes brutal, porque los únicos referentes que puede tener una persona LGTBI en el rural son personas que salen por la tele, que siguen unos cánones estipulados, ¿no? Y que no los representan. Pierdo el hilo constantemente, disculpa. Bueno, quería hablar de la desprotección que sufrimos. Puse ahí las manos de nunca más, porque este lema que salió cuando fue el Prestige, que también la culpa fue del conductor también. No se desactualizan porque continuamente, año tras año, nuestros bosques se queman. Ahora con el gobierno del Partido Popular en funciones nos permiten una prórroga de 60 años a la fábrica de celulosa ENCE, que está contaminando nuestra ría de Pontevedra y está asolagando, no sé cómo se dice asolagar en castellano, perdón, está inundando nuestro país de eucaliptos que secan nuestra tierra, nuestros acuíferos, destrozan nuestro paisaje, porque eso no son bosques, eso es un desierto, un absoluto desierto. Y nada, que eso luego dicen que estamos sin gobierno, pues era mejor que estuviéramos sin gobierno. Y más cosas, un minuto. Y más cosas que está haciendo este gobierno con ayuda de Ciudadanos y del Partido Socialista, las tres derechas que están permitiendo, por ejemplo, que se vaya a construir en la Ribeira Sacra, que es el mayor tesoro que tenemos en nuestro país gallego, natural, un patrimonio natural impresionante que está, que tiene posibilidades de ser elegido por la UNESCO, pues vienen de aprobar que se construya una autopista que va a cruzar Valdeorras, la Ribeira Sacra entera, por los cañones del Sil, que es un lugar impresionante, que hay una economía en torno al vino impresionante. Y nada, es estupendo, por llegar a Madrid una horita antes. Y con regulamentos que dicen que no se puede permitir, porque regulamentos europeos, lo dice la Unión Europea, que no se puede permitir porque el tráfico que hay por esa carretera de la Ribeira Sacra no cumple el porcentaje de tráfico que se necesita para construir una autopista de esas características. Pero ahí lo van a hacer. La invisibilización de las personas LGTBI es brutal en el rural, no existimos. Los servicios sociales que puede tener una persona en las ciudades, como son, por ejemplo, los centros Quérote. Los centros Quérote en Galicia son unos centros de asesoramiento juvenil en los que puedes, pues, si tienes un caso de bullying homofóbico, pues puedes asesorarte. Te puedes hacer una prueba del VIH rápidamente, o puedes informarte simplemente si tienes cualquier duda. Una persona en el rural pues está muy limitada para acceder a ese tipo de servicios, ¿no?
tanto porque no hay la política LGTB en los municipios rurales, es nula, no existe, y que no depende de los concellos, depende de la Xunta. Entonces una persona pues, está muy limitada, tanto por eso, porque esos servicios no existen, como por lo que os decía antes, los medios de transporte. Es que no nos podemos mover si no es con un coche. Que al final quieres hacer un estilo de vida súper hippie y ecológico en la aldea y estás con el coche continuamente contaminando. Es que no se puede. Bueno, ya voy acabando. Esta es una foto que, bueno, pues me voy a enseñar algunas fotos de nuestro festival. Este año vamos ya por el tercero. Sí, acabo ahora. Y bueno, ahí veis que teníamos en un momento de movilizaciones del sector campesino, del sector lácteo, por la economía del rural, luchemos por el sector lácteo. Bueno, esta foto la puse porque considero que un movimiento soberanista como es el movimiento LGTB tiene que construir un mundo mejor junto con los demás movimientos soberanistas como son los movimientos campesinos, los movimientos ecologistas. Tenemos que ir unidos o si no, no existimos. Nos quieren despolicitar nuestro movimiento. Incluso en Ourense, en la Diputación de Ourense, que es una diputación corrupta, gobernada y heredada de padres a hijos por la familia Baltar, pusieron su bandera del orgullo son muy contentos ellos, ¿no? Es que no se puede, esta bandera no es suya. Y esta es una foto de los premios de la visibilidad que dimos. Esta chica es Cristina. Ella trabaja en un aserradero, no trabaja en un aserradero, tiene un aserradero. Y ahora mismo va a tener un hijo con su chica. Y se emocionó muchísimo, bueno, aunque nos dijo, es que no me tenéis que dar un premio por ser quien soy. Se picó un poco, pero lo dijo, bueno, lo entiendo porque tenemos que visibilizarnos. Vale, y nada, ese premio es un cabaceiro donde se guarda el maíz en Galicia, en nuestra comarca. Le pusimos una banderita ahí del gay muy chulísima y se fue tan contenta. Y esta es una foto de... Esta es una foto de un taller que hicimos para autoformarnos con Ángel Amaro, que es un sociólogo que él sí que podría hablar aquí, no como yo. Y bueno, tuve muchísimo éxito porque la gente vino allí a beber y a desmadrarse, pero también a aprender un poquito. Y esta es la zona de cruising de semillas, porque las semillas también tienen derecho también tienen derecho al sexo. Y pensamos que no iba a tener mucho éxito porque la pusimos ahí escondido en una esquina para que pudieran socializar entre ellas sin mirones, pero al final tuvo muchísimo éxito. La gente puso sus semillas, cogió otras semillas para hacer una huerta sin las semillas heteropatriarcales de Monsanto. Muchas gracias.